Estamos en medio de una campaña, generalmente los meses de noviembre, toda la red de iglesias de vida y familia entra en un tiempo de campaña, es un tiempo en donde todas las sedes, todas las zonas, estudiamos un mismo material, predicamos una misma enseñanzas y buscamos juntos no tener esta guerra espiritual, porque finalmente es una guerra espiritual. Allí que batallamos juntos buscando que el Señor nos hable, que el Señor nos anime, nos conforte en medio de nuestro caminar, que no siempre es fácil, ¿no? El camino cristiano no siempre es fácil. Así que la semana pasada empezamos. ¿Qué tal les ha ido la primera semana? ¿Han leído los devocionales? ¿Sí? Bueno, qué bonito. Realmente para mí ha sido de gran bendición. Ayer con los jóvenes tuvimos nuestra primera reunión ahí en grupos pequeños. ¡Qué bendición! Entender que en este primer tema, aún en medio de las tormentas que tenemos que vivir, el Señor está en nuestra barca. Y el Señor nos lleva a un puerto seguro, ¿no? En Él tenemos esa seguridad. Hoy vamos a ver el segundo tema, pero antes de entrar en el segundo tema, el próximo fin de semana, el próximo domingo tenemos aquí el Congreso Misionero de todas las alianzas a nivel de España. Luego daremos más detalles, pero ¿por qué digo esto? Porque el próximo domingo el culto no vamos a seguir la secuencia de la campaña. Va a ser una prédica especial con un pastor muy querido, invitado, no les digo quién, ya se imaginarán, que estará aquí predicando. Y entonces, como venimos del Congreso Misionero, la prédica será en cuanto a las misiones, ¿sí? Vamos a hacer allí un parón para entrar luego en lo que es la campaña. Entonces, ¿qué va a pasar con la prédica del próximo domingo? No se preocupen porque se la haremos llegar en vídeo, ¿vale? La vamos a preparar para que ustedes la puedan escuchar y luego ya puedan, después de leer los devocionales, reunirse con sus grupos y allí poder comentarlo, ¿sí? O sea que hoy vamos a ver el tema 2, la próxima semana tocaría el 3, como no se puede, se las haremos llegar por los diferentes medios, nuestras redes sociales, por los grupos de WhatsApp también recibirán la prédica para que la puedan escuchar y continuar con la campaña, ¿sí? ¿Me expliqué bien, no? Bueno, yo casi ni me entiendo, pero si ustedes me entienden, está bien, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a entrar en el segundo tema de nuestra campaña, un tema realmente muy bonito. A mí me ha tocado mucho el Señor en esta semana haciendo la lectura, preparándolo, y también a través del pasaje que vamos a leer, que es un pasaje muy bonito si entendemos el contexto y lo que Dios está diciendo allí a la vida de Josué. Así que te invito a buscar ahí en tu Biblia Josué capítulo 1 y vamos a leer los primeros 9 versículos. Josué 1, del 1 al 9. Quiero invitarte a que te pongas de pie, como solemos hacer en reverencia a la palabra. Vamos a leer juntos esta bonita historia que el Señor nos enseña, nos trae esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Num, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen con sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en ella escrita. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Precioso, ¿no? Gloria al Señor. Vamos a orar, que el Señor nos hable en esta mañana. Amado Señor, gracias, porque podemos decir amén a esto, Señor. Tú no nos has abandonado. Hemos visto, Señor, tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Señor, muchas otras que estarán por cumplirse. Siempre dentro de tu voluntad y el propósito, Señor, que tú tienes para nosotros.
Señor, prepáranos en esta mañana, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente espiritual, Señor, para escucharte a ti, Señor. Una vez más te ruego, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. No soy digno de estar en esta mañana delante de ti. Es por tu gracia, es por tu misericordia. Lléname de ti, Señor, que tu Espíritu me guíe, que todo pensamiento que venga a mi mente, palabra que salga de mi boca, no sea palabra ni pensamiento de hombre, sino provenga de ti, Señor. Este es tu tiempo y tú eres, Señor, el que anhelamos que se glorifique y se exalte en este tiempo. Oramos en el nombre que sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ahí ven el tema de hoy: esperanza ante el fracaso. ¿Alguna vez te has sentido fracasado? ¿Has sentido miedo a fracasar? Creo que me atrevo a decir que todos en algún momento quizá hemos tenido miedo a enfrentar quizá retos, tareas que nos sentimos que somos incapaces de tenerlas. Por muchas razones, quizá por la edad que tenemos, porque no tenemos esas habilidades, no sé, no nos sentimos preparados. Quizá a la hora de emprender un negocio, tenemos miedo a que fracasara, a no llegar a cumplir con las expectativas. A veces tenemos miedos también de empezar una relación sentimental con otra persona, por miedo a que no funcione bien, por miedo al fracaso. O no damos el paso de casarnos con una persona porque también creemos que no estamos preparados. Y si esto no funciona, ¿qué va a pasar? Tenemos miedo cuando tenemos que asumir responsabilidades mayores en nuestros trabajos. Si pasa así, nos quieren ascender, nos están dando más responsabilidad, pero wow, qué miedo. Y si yo no me siento capaz, no siento que sea la persona idónea para ello. Los que somos padres y los que serán padres, tenemos miedo a fracasar como padres, ¿no es así? A no cumplir bien la tarea que el Señor nos ha encomendado como nuestros hijos, etcétera. Pueden venir muchos miedos, muchos temores al fracaso en diferentes circunstancias de nuestra vida. Y en realidad no es algo que ha de sorprendernos. De hecho, cuando vemos en la Biblia historia de grandes hombres de la Biblia, vemos que en algún momento tuvieron miedo. Tuvieron miedo a fracasar aun cuando el Señor les decía que Él iba con ellos. Pero tenían miedo. No se sentían preparados para la tarea que les estaba encomendando. No tengo tiempo de enumerar ahí los muchos que he encontrado ahí en esta semana viendo, estudiando, pero algunos ejemplos son, por ejemplo, Moisés, Gedeón, conocerán sus historias, Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¡Wow! ¡Qué nombres! ¡Qué hombres del Señor! Pero en algún momento tuvieron miedo a fracasar. Tuvieron miedo a emprender aquello lo que el Señor les estaba encomendando. ¿A qué le tienes miedo en esta mañana? ¿Tienes miedo a fracasar en qué? Permítame compartir de algunas historias de estos hombres. Lo primero que pasó con estos hombres es que tuvieron un encuentro con el Señor. Tuvieron un encuentro con el Señor de diferentes maneras. Ahora, podemos pensar que han tenido un encuentro con el Señor en un tiempo de oración, en un tiempo de meditación de la palabra, pero en realidad cuando leemos las historias de estos hombres, Dios se muestra y se revela a ellos en sus tareas cotidianas. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando recibió el llamado del Señor? Cuidando ovejas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando el Señor le habló? Trillando trigo. En medio de los quehaceres el Señor se les presenta y les encomienda, les dice, no, tu momento ha llegado, te estoy enviando a la misión de tu vida. ¿No? Generalmente el Señor llega así y nos habla dentro de nuestro caminar diario. Ahora, generalmente ese llamado viene seguido cuando leamos la Biblia de una objeción por la persona que está recibiendo el llamado. Veamos dos o tres ejemplos. El primero, Moisés. Cuando el Señor le dice allí cuidando las ovejas que él sería el encargado de dar libertad a su pueblo de los egipcios. En Éxodo 3:11, mira la respuesta de Moisés. ¿Quién soy yo para ir al faraón y para que saque a los hijos de Israel de Egipto? ¿No? Miedo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no Aarón? ¿Por qué no otro? ¿Por qué yo? Aún el Señor le contesta y le dice, Moisés, no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar, no estás solo. Pero aún ante esa seguridad que Dios le daba en el Éxodo 4:10, Moisés vuelve y le dice al Señor, oh mi Señor, no soy elocuente
pero soy lento de habla y lento de lengua, ¿no? Tenía un problema Moisés de tartamudez. Le dice, no, aunque tú estés, Señor, conmigo, yo no soy la persona indicada. ¿Por qué te has fijado en mí? Cuando Dios llamó a Gedeón para luchar con los madianitas, sucedió algo parecido. Mira la respuesta de Gedeón. Oh, mi Señor, ¿cómo puedo salvar yo a Israel? De hecho, mi clan es el más débil de Manasés, una de las 12 tribus. No puedo hablar porque soy muy joven, ¿no? No puedo hablar porque soy muy joven. Objeciones ante la misión, lo que el Señor les estaba encomendando. Jeremías, ante su llamado, pues muy parecido, lo encontramos ahí en Jeremías 1:6. Jeremías dijo, ay Señor, he aquí no puedo hablar porque soy aún muy joven. Un llamado del Señor, unas objeciones o unos peros. Señor, pero ¿por qué? Señor, pero si no estoy preparado. Que nacen finalmente del miedo a fracasar, a no poder llegar a cumplir la misión que Dios les estaba encomendando. Ahora bien, estos ejemplos de estos hombres nos ayudan a darnos una idea de que es normal que tengamos miedo. Un miedo que viene, somos humanos, ¿no? Y vienen miedos atemporales a nuestra vida, pero en todos los casos hay algo que coincide y es que Dios se acerca a su siervo con seguridad y con afirmación. El Señor les dijo que les acompañaría, aún así tenían miedo, pero finalmente conocemos sus historias y todas tienen un final de éxito cuando obedecen y emprenden aquella tarea de la mano del Señor. Ahora, quiero que hoy nos centremos y veamos a raíz de en el contexto de estos 9 versículos que hemos leído allí en Josué. Te pido que lo tengas ahí a mano, si lo tienes, y si quieres toma nota. Vamos a hablar de 5 pasos que Dios le da a Josué para no dejarse vencer por el miedo al fracaso ante la misión que tenía. Pero antes, para entender esto, debemos entender perfectamente la magnitud de esta transición, ¿no? Entendamos. Moisés, ¿no? Había sido aquel líder que tuvo miedo también. Moisés ese fue el que dijo, ¿por qué yo? Tengo un problema, soy tartamudo, ¿por qué te fijas en mí? Pero aún así obedeció y llevó al pueblo de Israel a llevarle de la cautividad, sacarlo de la cautividad de Egipto y ser libre. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? Moisés había sido un hombre del Señor. Es sin duda un hombre de los más grandes de la historia para creyentes y no creyentes. Yo conocí a Moisés aún cuando yo no quería saber nada de Dios, porque me veía las películas en Semana Santa todas de Moisés, ¿no? Conocía sus historias y le admiraba mucho, ¿no? Es un hombre un renombre muy marcado a lo largo de la historia. Para los judíos es la figura más venerada. No, Moisés es un hombre muy importante en lo largo de la historia. Toda una generación de israelitas siguió a Moisés. Finalmente Moisés los sacó de la esclavitud, los llevó al desierto. Era un hombre realmente de Dios, con una cercanía al Señor de una manera maravillosa. Habían visto, muchas generaciones de israelitas le habían visto levantar su bastón y abrir el mar rojo en 2. ¿Recuerdan? No, ¿cómo olvidar estas imágenes? Estas escenas lo habían visto enfrentarse al faraón, lo habían visto mandar por medio de Dios, lo usó para enviar las 10 plagas también al faraón, lo habían visto pedir pan del cielo, lo habían visto también subir al monte para recibir las tablas de la ley. Pero también no fue una tarea fácil para Moisés, porque mucho tiempo el pueblo iba en contra de él. Se quejaban, incluso llegaron a decir que mejor les era ser esclavo de los egipcios que haber seguido a Moisés, ¿no? ¿Recuerdan? Que ingratitud. No era una tarea fácil para Moisés. Su liderazgo fue de mucha frustración al inicio. Sin embargo, a lo largo del caminar de su pueblo con Moisés, le admiraban profundamente. Finalmente dice Deuteronomio 34:8 que cuando Moisés murió, dice, todo el pueblo se fue al monte de Moab y lloró por 30 días. Por 30 días había Moisés calado en el corazón del pueblo de Dios. Y ahora lloraban amargamente porque su líder había muerto. En este contexto vienen estas palabras a Josué.
Dice que Josué está al otro lado del Jordán y Dios allí le habla y le da estos pasajes y le dice: Josué, debes pasar al otro lado del Jordán y conquistar esa tierra. Una tierra que era hostil, estaban todos los enemigos del pueblo de Israel. En otras palabras podríamos decir: qué marrón. Pero Señor, ¿por qué con lo cómodo que estoy aquí? ¿Por qué ahora tengo que hacer esto? Coloquialmente podríamos decir: Señor, no me metas en este marrón. Josué había estado con Moisés y Josué había visto la rebeldía del pueblo. Josué había escuchado cómo el pueblo se rebelaba contra Moisés, lo culpaban, hacían otros dioses. Había escuchado sus reclamos, sus egoísmos, había visto y estaba también siendo parte de las consecuencias del pecado del pueblo, porque no entraron en la tierra prometida y habían estado durante 40 años dando vueltas por el desierto. Josué había estado allí. Por tanto, ¿qué tal reto qué tarea la que estaba encomendando el Señor a Josué? Pero en ninguna parte encontramos una evidencia de la preocupación de Dios por un siervo temeroso que en Josué capítulo 1. Es hermoso cómo el Señor allí le va animando y le va dando algunos pasos para que tuviera éxito en su misión y recordándole que Él estaría con él. ¿Tienes miedo a tu futuro? ¿Estás siendo llamado a una nueva asignación que parece imposible porque no te crees capacitado? O quizá necesitas el aliento para continuar a lo que Dios te está llamando, lo que hay en tu corazón. Pues tú también encontrarás, o ese es mi anhelo, que encuentres coraje, decisión al estudiar el encargo de Dios a Josué frente a su mayor desafío. No era una tarea cualquiera. Él debería suplir a Moisés y seguir siendo el líder del pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Así que quiero ver 5 principios. Si estás tomando nota para tu grupo pequeño, excelente. 5 principios que de una manera ordenada el Señor le está dando a Josué, para que Josué no se hundiera en los miedos a su fracaso, sino tuviera éxito en base a que el Señor estaba con él. Primera, voy a tomar nota y al final, son 5 y todas empiezan con P. Les voy dando pistas, ¿no? La primera, la perspectiva divina. Entramos ya en lo que es el estudio del pasaje. Perspectiva divina. Josué 1, versículo 5 dice: así como estuve con Moisés, así estaré con ustedes. No te dejaré, ¿ni qué? Ni te desampararé, ni te abandonaré. Dios alentó a Josué recordándole que Él iba a cuidar de él como había cuidado de Moisés. He dicho que Josué estuvo en los malos momentos de Moisés. Josué había experimentado los malos momentos que atravesó Moisés como líder, pero Josué también había visto la fidelidad y el cumplimiento de las promesas de Dios que le había hecho a Moisés. Así que el Señor toma esas promesas y le dice: así como he estado con Moisés, así también voy a estar contigo, Josué. Tú lo has visto. Ahora, ¿tú has visto las maravillas del Señor, las promesas del Señor cumplidas a lo largo de la historia? Te pregunto, ese mismo Dios está contigo. Ese mismo Dios está contigo. Josué debería ver su desalentadora tarea, la misión tan grande a la que él se iba a encomendar, entendiendo y recordando, ¿no?, las muestras de fidelidad de Dios en su poder que había hecho con Moisés. Es decir, cuando el Señor nos pide algo, nuestra visión es muy limitada. La perspectiva divina va mucho más allá. El Señor puede ver mucho más allá de lo que nosotros dentro de nuestros ojos podemos ver. Cuando el Señor nos encomienda algo, debemos creer y entender la perspectiva divina y no la nuestra. A veces cuando el Señor nos pide, hablemos de nuestro contexto aquí en la iglesia, servir en alguna área, pero yo, no, somos como Moisés, como Gedeón, no me siento capaz, me siento limitado, no tengo las habilidades, porque estamos viendo con nuestros ojos. Pero debemos ver con la perspectiva de Dios. Dios ve mucho más allá. Y si Dios te está pidiendo algo, no te va a abandonar. Él va a estar contigo y Él tendrá, luego entraremos en ese segundo punto, un propósito. Dios nos permite ver más allá de las pruebas que nos asustan, el aquí y ahora. Dios no te va a llamar, a nadie va a llamar a una tarea y lo va a dejar solo.
Más bien, la perspectiva de Dios nos ayuda a centrarnos no en el tamaño del trabajo, no en el tamaño de la tarea, sino en el tamaño de Dios. ¿Se entiende? Cuando estamos buscando dentro de lo que el Señor nos está pidiendo, cuando vemos más bien la perspectiva divina, entendiendo, Señor, ayúdame a ver cuál es la perspectiva, qué es lo que tú quieres, entonces allí no nos daremos cuenta y nuestros temores se irán minimizando porque entendemos que es Dios el que tiene el control y el que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces no nos fijamos en las circunstancias, no nos fijamos en la tarea, sino nos fijamos en el tamaño de nuestro Dios y en que sus promesas son cumplidas para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa si estoy teniendo temor ante un negocio? Estoy emprendiendo un negocio. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿este negocio viene de Dios? No. ¿El Señor está respaldándome? Porque si no, a veces estamos luchando en vano. El Señor va a apoyar y no nos va a abandonar aquellas cosas que Él nos ha encomendado. Pero si no, también tenemos que ser sensibles para decir, no, este no es el camino ni es el plan que el Señor tiene para nosotros. Pero recordemos, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora bien, entendamos el contexto de esto. El Señor nos lo va a dar si está dentro de su voluntad. A veces nos encabezonamos, perdónenme la palabra, ¿no? En seguir por un lugar, en abrir una puerta que el Señor está diciendo que no. Y nos molestamos porque el Señor no nos bendice, pero es que no es la voluntad del Señor. Debemos buscar la voluntad del Señor. Y cuando vamos encaminados en la voluntad del Señor, allí sí dice el Señor que Él te acompañará y no te abandonará. Pero si queremos seguir nuestro propio camino, querido hermano, estás luchando en vano y el Señor no te va a apoyar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, primer punto, perspectiva divina. El Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Si estamos dentro de su voluntad, creámosle. Porque dice Romanos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por muchos planes hermosos que tú tengas para tu vida, la voluntad de Dios es mejor que esos planes. Veamos la perspectiva divina. Segundo punto, si estás tomando allí nota, propósito divino, ¿vale? Perspectiva divina, propósito divino. Josué 1, versículos 2 y 3, seguimos ahí en nuestro pasaje. Levántate, ve sobre este Jordán. Recordemos que Josué estaba al otro lado del Jordán y Dios le dice, ve sobre este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les estoy dando a los hijos de Israel. Cada lugar que pisara la planta de tu pie, te lo he dado, como le dije a Moisés. Dios le está dando a Josué una tarea específica, ¿no? Una tarea específica. ¿Qué tenía que hacer Josué, hermanos? A ver. ¿Qué tenía que hacer? Pasar al otro lado del Jordán, ¿no? Tenía que pasar. ¿Y qué les daría el Señor? Pues esa tierra, conquistaría esa tierra. Dice, todo lo que pise la planta de tus pies, te la daré. ¿No? Le tenía un propósito. No lo mandaba simplemente ahí a la loca, ¿no? A la locura. Ve allí, enfréntate a todos. Y no, el Señor le acompañaría y tenía claro. Lo primero que tenía que hacer es pasar el Jordán. Es dar ese paso de miedo, ¿no? Que le tenía quizá atemorizado. ¿Cuál es tu Jordán en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo que des ese pasito, que vayas más allá? Dios le estaba dando a Josué enfoque. Enfoque. Mantener el propósito, escucha esto. Mantener el propósito y el enfoque frente a los obstáculos puede ser la diferencia entre el fracaso y el éxito. Lo primero, tenemos que entender que estamos dentro de la voluntad del Señor. Entender la perspectiva divina que vimos en el punto 1. Lo segundo es entender, Señor, ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito? Y entonces marcar un enfoque. El Señor le dijo cuál era el propósito, que heredarían esa tierra. ¿Y cuál era el enfoque? Cruzar, y que toda aquella tierra que pisara su planta de los pies sería de ellos. Enfoque. Cuando, queridos hermanos, vamos encaminando dentro del propósito de Dios y el enfoque que Dios nos ha dado, esa será nuestra arma
para que no caigamos ante los obstáculos que han de venir. ¿Se entiende? Les pongo un ejemplo en la Biblia cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Recuerdan por qué Pedro caminó sobre las aguas? Porque su enfoque estaba ¿en quién? En Jesús. Su enfoque estaba allí. Pero cuando Pedro quitó el enfoque de Jesucristo, del propósito, de su meta, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Queridos hermanos, marca un enfoque y un propósito en tu vida. Y aún en medio de las adversidades, continúa. No quites la mirada, porque si estás dentro de la voluntad de Dios, Él ha prometido que está contigo y no te va a desamparar. Perspectiva divina. Señor, quiero ver más allá de lo que mis ojos ven, pero quiero saber si estoy encaminado en tu propósito y quiero ir en base a ese enfoque, a la meta. El apóstol Pablo también decía: prosigo la meta en Cristo Jesús. No importa mis circunstancias, no importa que esté en la cárcel, pero mi enfoque está claro. Seguiré hasta el glorioso día que me encuentre con mi Señor. Enfoque. Debemos enfocarnos. Con los jóvenes, con Diana hablamos, les decimos mucho eso: chicos, márquense objetivos a corto, mediano y largo plazo y vayan en pos de ellos. Oren para que el Señor les traiga objetivos claros dentro de la perspectiva y propósito del Señor. Tenemos que marcarnos, queridos hermanos, propósitos, pero no en nuestra carne, sino buscados en tiempos de oración que sean guiados y dentro de la voluntad y propósito divina. ¿Estamos? Y luego marcarnos un enfoque. Ahora bien, queridos hermanos, este propósito y este enfoque no es solo cuando venga el primer obstáculo. ¿Saben cuántos años tuvo que pasar Josué hasta conquistar la tierra prometida? 14 años. 14 años que Josué tuvo que mantener, tener claro el propósito de Dios y el enfoque para poder conquistarlo. Dios nos promete muchas cosas, ¿no es así? Encontramos muchas promesas en la Biblia. Me encantó esto de la lectura que hice esta semana. Dice: tener una promesa de Dios no es garantía de éxito si perdemos nuestro enfoque. El Señor nos hace promesas, nos las ha hecho, y el Señor va a cumplirlas, porque Dios no miente, Dios no falla. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Mantenernos enfocados en ello frente al miedo. Ese es el enfoque. Tener ese caminar, tener claro hacia dónde voy, cuál es el enfoque que el Señor me ha puesto. Y cuando vengan los miedos a fracasar, a no lograrlo, decir: no, el Señor me acompaña y tengo claro hacia dónde voy. La promesa debe ir acompañada de un caminar firme hacia el propósito y enfoque que el Señor nos está dando. Queridos hermanos, establezcamos un enfoque claro en nuestra vida y el miedo se irá desplazando. Cuanto más fijes tu esperanza en el propósito de Dios para ti, más vencerás tu temor. ¿Quieres vencer el temor al fracaso? Enfócate en el propósito que bien tiene Dios para tu vida. ¿Cuál es el enfoque que Dios está marcando para tu vida? Y entonces allí irás venciendo tu temor. Amén. Un resumen hasta ahora. Vamos, 2 puntos. El primero, ¿cuál era? Perspectiva divina. El Señor ve más allá de lo que estos ojos pueden ver. No. Mucho más allá. A mí me cuesta casi ya ver de aquí a aquí, ¿no? Imagínense. El Señor tiene un contexto mucho más amplio, perfecto y maravilloso. Perspectiva divina. El segundo, ¿cuál es? Propósito. Propósito. El Señor tiene un propósito. ¿Cuál es? Pero para entender eso debemos de entrar dentro de la voluntad del Señor. Yo te pregunto, ¿vas caminando dentro de la voluntad del Señor? ¿O estás haciendo planes, objetivos, metas en tus fuerzas, en tu egoísmo, en tu propia vanagloria? Queridos hermanos, debemos caminar dentro del propósito y voluntad del Señor. Tener un enfoque claro. Y entonces, cuando tengamos un enfoque claro, el miedo se irá apartando. No habrá miedo al fracaso, porque entenderemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Y el Señor, como estuvo con Moisés y con Josué, también estará contigo. Tercero, otra P, persuasión divina. O en otras palabras, convencimiento divino. Este versículo es súper conocido, Josué 1:9, ¿no? Creo que no lo sabemos casi todos de memoria. Ya te lo he ordenado, le dice el Señor a Josué. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes.
¿Quién de nosotros se cree capaz de hacer cualquier cosa que el Señor le pida, o incluso tu esposa, tu esposo, ¿no? A veces no, nos vemos muy limitados. Decimos, pero no, yo no tengo esas habilidades. No, yo no estoy capacitado para esto. A veces no tenemos el deseo tampoco, ni la motivación para hacerlo. No tenemos enfoque, no tenemos propósito, no tenemos experiencia. No tenemos el coraje necesario para emprender ciertas responsabilidades, tareas en nuestro caminar diario. Somos humanos. Somos como Josué, somos como Moisés. Y por eso cada uno de nosotros necesita la misma exhortación que Josué recibió por medio de estos versículos a orillas del río Jordán. Queridos hermanos, necesitamos tener la persuasión divina. Esas palabras de ánimo, esas palabras de convencimiento. ¿Y dónde las vamos a encontrar? En su palabra. Bueno, esta mañana hemos leído varias ahí en Josué 1:9, realmente es maravilloso. ¿Cuántas veces el Señor repite allá a Josué? Creo que 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, así como he estado con Moisés, voy a acompañarte. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. No estamos solos. El Dios de la creación está contigo. Palabras de ánimo. Mira, Josué había sido parte, luego les explicaré un poquito más adelante en el siguiente punto, la historia de los 2 espías. ¿Recuerdan? Josué conocía esa tierra. Sabía que era una tierra hostil. ¿Saben por qué el pueblo no conquistó? Aparte de las consecuencias de su pecado, pero ¿por qué no entraron antes a la tierra prometida? Porque fueron paralizados no por los gigantes de aquella tierra que tenían que conquistar, fueron paralizados por los gigantes de su miedo. A veces, queridos hermanos, no conquistamos, ni asumimos, ni damos pasos en nuestra vida porque simplemente los gigantes del miedo nos atemorizan y nos paralizan. ¿Sí o no? Me ha pasado, nos paralizamos. Porque estamos viendo con nuestros ojos, no estamos viendo la perspectiva de Dios y que Dios nos acompaña, entonces vivimos paralizados. Para evitar que esta nueva generación de israelitas que habían fracasado, que le habían dado la espalda a Dios, para evitar que cometieran el mismo error, Josué necesitaba tomar fuerza y coraje para emprender la tarea que el Señor le estaba encaminando. Por eso el Señor le dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Este es el discurso motivacional de las palabras de Dios a Josué. Josué había demostrado ser un hombre valiente. Cuando el Señor, a través de Moisés, envió 2 espías para que vieran la tierra que tenían que conquistar, ¿recuerdan cuál fue el reporte que trajeron 10? Pésimo, ¿no? Dijo, mejor ahí ni nos acercamos, ¿no? Mira, permítanme leer una parte de lo que dijeron ellos en Números 13:31. No somos capaces de enfrentarnos a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Incluso dice alguna parte, nos acabarán y nos aplastarán como a langostas, ¿no? O sea, qué motivacional, ¿no? Era, ¿no? Qué buen reporte. Solo 2 hombres dieron un reporte diferente: Josué y Caleb. Mira las palabras de Josué y Caleb, muy diferentes a lo de estos 10. La tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué perspectiva? Josué tenía la perspectiva divina. Los otros 10 tenían la perspectiva humana. Veían que sí, que eran gigantes y que iban a acabar con ellos. Josué tenía la perspectiva divina y sabía que si el Señor estaba con ellos, no deberían tener miedo. Cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, queridos hermanos, dentro de nuestra humanidad, nosotros nos centramos más en el problema que en la solución. Nos centramos en el problema y por qué, pero no entendemos que Dios está con nosotros y que Dios es la solución. 10 hombres se convirtieron en esta historia en saltamontes a sus propios ojos, simplemente dando rienda suelta a su miedo.
a su temor, a que fracasarían en el intento. Sin embargo, 2 hombres, Josué y Caleb, se enfocaron en Dios y en su poder. Estos 10 espías hablaron del tamaño del enemigo. 2 hablaron del tamaño de Dios. Y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia, queridos hermanos. Tener esa perspectiva divina y saber que Dios es el Dios que está por encima de las circunstancias. Ahora bien, dentro de su voluntad y dentro de su propósito. No cuando nosotros decidimos emprender otro plan y queremos que el Señor lo bendiga. No, debemos primero orar y buscar, Señor, ¿cuál es el plano que tú tienes para mi vida? Dibújalo, quiero seguirlo. Y entonces el Señor allí te va a acompañar y te va a bendecir. Examen, primer punto. Ya se están olvidando. Perspectiva divina. El Señor ve mucho más allá. Qué pesado soy repitiendo, ¿no? Segundo, no me importa. Propósito divino, propósito y enfoque. Debemos tener un enfoque claro en nuestra vida. El Señor tiene un propósito. Y el tercero, persuasión. No, esas palabras de ánimo que encontramos de convencimiento en la palabra. Cuando estemos desanimados, cojamos la palabra es viva. Y entonces allí encontraremos esas palabras de aliento. Cuarto punto, prioridad divina. Y esta es la clave de todos. Prioridad divina. Me encantan estos versículos. Josué 1, versículos del 7 al 8. Me estoy extendiendo más de lo normal, pero no importa. Versículos 7 y 8, dice así por la palabra: solo te pido que seas fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Quieres tener una vida exitosa? Exitosa dentro de los caminos del Señor, bendecida dentro de los propósitos de Dios. ¿Qué debes hacer? Obedecer la palabra. Obedece la palabra. Medita en ella de día y de noche y obedécela. Y repite allí 2 veces que así prosperarás y tendrás éxito. Es decir, el Señor le está diciendo a Josué: te estoy encomendando una tarea difícil. Claro que sí, yo te voy a acompañar, pero tú tienes que poner tu parte. ¿Y cuál es tu parte? Mira, aquí te estoy dando el manual, las instrucciones de lo que tienes que hacer para alcanzar éxito en tu misión. ¿Quieres tener éxito como padre? ¿Quieres tener éxito como esposo, como esposa? Obedece la palabra del Señor. ¿Quieres tener prosperidad en tu economía o en economía sana? Obedece al Señor. Sé fiel al Señor en todas las áreas. Y el Señor, no lo digo yo, lo acabamos de leer, te promete éxito. Dice: así prosperarás y tendrás éxito. Tengo más cosas aquí, pero no les voy a regañar más. Queridos hermanos, la palabra del Señor es nuestra prioridad. Le preguntaron, leía una entrevista a una maratoniana keniana, ¿no? Muy famosa, con grandes éxitos y muchas medallas, y le decían: ¿qué sería de su vida sin el atletismo? Y ella se quedó así sorprendida, ¿no? Con los ojos abiertos, y decía: no lo sé, para mí el atletismo lo es todo. Queridos hermanos, para nosotros como cristianos la palabra del Señor debe ser todo. ¿Qué haríamos si no tenemos la palabra del Señor? La palabra del Señor lo es todo, pero no solo conocimiento, sino práctica. El Señor no le está diciendo a Josué que si aprenda los 5 libros del Pentateuco, que era lo que tenían en ese momento, los 5 libros de Moisés. No le está diciendo: si te aprendes 10 versículos vas a prosperar. No, le está diciendo que lea la palabra, que medite en la palabra, que obedezca la palabra, y entonces allí tendrás éxito. Nosotros tenemos 66 libros allí. No para aprendérnoslo de memoria, para meditar en ellos, para aplicarlos, y entonces el Señor allí traerá éxito a tu vida. Esta es la clave. La palabra del Señor debe ser prioritaria en nuestra vida. Por mucho que Dios estuviera con Josué, si Josué no hubiera obedecido, no habría tenido éxito. Y los gigantes de esa tierra se lo hubieran comido de verdad como langostas, como dijeron los 10 primeros espías. ¿Quieres tener éxito? Medita en la palabra, obedece la palabra. Así prosperarás y tendrás éxito. Última vez que les pregunto. Primer punto, perspectiva.
propósito, persuasión, prioridad. Y entonces vendrá la prosperidad divina. Josué 1:8 dice: harás que tu camino sea próspero y entonces tendrás un buen éxito. Esa promesa también es para ti. Dios está contigo. Tu parte es obedecer la palabra. Cuando Josué llegó al final de su vida, lo pueden leer ahí en Josué capítulos 23 y 24, ¿no? ¿Saben dónde estaba Josué en los capítulos 23 y 24? En la tierra prometida. Había llegado, la había conquistado, había tenido éxito, había conquistado todo aquello terreno que había pisado la planta de sus pies como Dios le había prometido. Y mira lo que Josué, en su discurso de despedida, porque estaba a punto de morir, mira lo que Josué le dice al pueblo. Les animo a que lo lean, capítulo 23 y 24. Les dice, palabras de Josué al pueblo: sed muy valientes para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de él a diestra o izquierda, y entonces tendréis éxito. En el capítulo 23, versículo 14, Josué les está diciendo que Dios le ha cumplido a él y a todo el pueblo todo lo que le había prometido. Y les anima, les exhorta a mantenerse fieles a Dios y a su palabra para que continúen teniendo éxito en su caminar cuando Él ya no estuviera. Queridos hermanos, ante el miedo al fracaso, Jesús es nuestra esperanza. Cuando nos enfocamos en Dios, en su perspectiva, en su propósito, en su voluntad, confiamos en su palabra que nos persuade, que nos anima. Cuando ponemos como prioridad la palabra del Señor, entonces recibimos ese punto de prosperidad divina. Y cuando digo prosperidad, no estamos hablando de que vamos a ser ricos con bienes materiales, porque hay muchas más riquezas que el Señor nos da que no tienen que ver con lo material. El Señor te prosperará, te dará una vida exitosa. Pero para eso tenemos que hacer nuestra tarea, buscar estar dentro de la voluntad de Dios, meditar en su palabra y obedecerla. No solo una parte, no, el Señor quiere que le obedezcamos en todo, en todas las áreas. ¿Qué va a pasar con eso? Que tus miedos al fracaso se van a diluir. ¿Cómo va a haber miedo al fracaso? Si estás cerca de aquel que está por encima de todas las circunstancias, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, aquel que no falla sus promesas. Entonces tendrás una vida, una familia, un ministerio exitoso. Termino con esto, Deuteronomio 31:8, palabras del Señor para ti en esta mañana. El Señor mismo marcha al frente de ti y estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. Ánimo, queridos hermanos, tenemos de nuestro lado al mejor. El Señor y su palabra son nuestro antídoto y esperanza ante el miedo al fracaso. ¿Estás teniendo miedo al fracaso? Acércate al Señor. Lee su palabra y esos temores y esos miedos van a desaparecer. Porque el Señor, el gran conquistador, está con nosotros. Y el Señor, como ha prometido a Josué que todo aquello que Él tocara lo bendeciría, también lo quiere hacer con tu vida. Pero, querido hermano, tenemos que hacer nuestra parte. Busca la voluntad del Señor, enfócate en ello, persiste, sigue aún en medio de los obstáculos, medita en su palabra y obedécela, y entonces tendrás éxito. No lo digo yo, lo dice allí Josué 1:9, vuelve a leerlo, medita esta semana y ponlo en práctica y verás la diferencia y los resultados en tu vida. Dije al inicio, el caminar cristiano no es fácil, no estamos hablando de que no van a haber problemas. Pero si mantenemos nuestro enfoque, sabemos que el final de un cristiano, siempre es el mejor. Y es estar al lado de nuestro Señor y Creador hasta una eternidad. Pero mientras estemos en este peregrinaje, el Señor es nuestra esperanza. Y agarrados del Señor, no habrá miedo al fracaso. Amén. Vamos a orar, vamos a meditar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. ¿Cuáles son tus miedos?
¿Cuál es tu enfoque? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Te has preguntado alguna vez si aquellos propósitos, objetivos, metas que tienes están dentro de la voluntad del Señor? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Porque si no están dentro de la voluntad y planes de Dios para tu vida, en vano estamos luchando. Busca estar dentro de la voluntad del Señor. Y cuando estés dentro de la voluntad del Señor, aun cuando tus ojos vean que es algo imposible, recuerda la perspectiva de Dios. Dios ve mucho más allá de lo que tú puedes ver. Ora para que el Señor te dé propósito. ¿Cuál es el enfoque, Señor, que quieres que haga? Y camina allí como lo hizo Pedro mientras miró, fijó su enfoque en Jesucristo. Y entonces cosas maravillosas, prodigiosas habrán en tu vida. Señor, ayúdanos a tener un enfoque que venga de ti, un enfoque y un propósito divino. Pero sobre todo ayúdanos, Señor, como cristianos a tener prioridad, que tu palabra sea todo para nosotros. No solo aprendernos versículos, Señor, no solo conocimiento, sino que aquello que entre a nuestra mente baje a nuestro corazón y se convierta en acción. Que seamos el evangelio andante, que obedezcamos todo aquello que leemos en tu palabra, porque entonces allí, Señor, tú nos das la promesa de acompañarnos hasta el final y tendremos vidas de prosperidad, vidas exitosas, ministerios exitosos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos recuerdas en esta mañana, Señor, que de tu lado y a tu lado y siguiéndote, Señor, allí íntimamente, Señor, no habrá miedo al fracaso, porque tú estás por encima de toda circunstancia adversa que podamos atravesar. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos aquella medicina para el miedo a fracasar en la vida y en las tareas, en aquellas cosas que tú nos encomiendas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la vida, Señor, de estos hombres, Señor, que fueron temerosos en algún momento, pero finalmente se depositaron por completo a tus promesas y fueron obedientes. Gracias porque sus vidas nos animan y nos muestran muy bien una vez más, Señor, que tú eres grande, Señor, y tú te perfeccionas en medio de nuestras debilidades, Señor. Dejamos delante de ti, Señor, nuestros planes, nuestros objetivos, Señor. Y si hay que cambiarlos, los cambiamos, Señor, porque lo que anhelamos es estar dentro de tu voluntad, que es agradable y perfecta. Bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.